Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Los saludo acá de nuevo yo, el profe de la materia. Bueno, esta vez grabo este video para, bueno, subir un poco explicar la clase, perdón, y subir la actividad. Les comento más o menos cómo tengo pensado la clase de hoy. Lo que vamos a hacer es dividir la clase en algunas secciones, ¿sí? En principio, lo que voy a hacer, antes que nada, esto está aparte, digamos, lo que voy a hacer antes de empezar es, voy a chusmear el Classroom, a ver cómo viene con las presentaciones, así que voy a pasar a compartir pantalla desde mi computadora, eso está aparte. Lo primero que voy a hacer es, ahí está, a ver, ahí estoy compartiendo, esperen que voy a ir a la parte de el Classroom. Bueno, miren, acá la semana pasada no tuvimos clases por el tema del asueto por el día del estudiante. Fíjense que hasta hoy solamente lo único que hice fue publicar esto de que más tarde iba a subir el video. Algunos comentarios tuve acá. Bueno, pero lo que me interesa a mí, obviamente sí me interesan sus comentarios, pero lo que más me interesa tiene que ver con la entrega de actividades. Bueno, a ver cómo venimos con las actividades. Acá, bueno, de la actividad que mandé, hay 14 que han entregado y 15 que todavía no han entregado la actividad, así que están en falta, chicos, chicas, pónganse las pilas, fíjense acá, los que me aparecen en rojo, ¿sí? Igual yo de todas formas después chequeo esto, porque fíjense acá hay un caso que tal vez lo entregan fuera de término y me parece sin entregar. Yo de todo caso después abro cada uno y veo que no tenga ningún archivo adjunto, ¿sí? Porque puede pasar, como en este caso, fíjense que está la actividad entregada y aparece sin entregar, pero bueno, está dentro, digamos, del grupo de los que supuestamente no entregaron, ¿sí? Bueno, después hay otros que sí, que 14 entregaron. O sea, la mitad del curso entregó, la otra mitad todavía no. Recuerden que esto yo, la actividad las voy a dejar unos días más, porque ahí justo hablé con algunos compañeros de ustedes que tienen algunas dificultades para entregar la actividad, entonces la voy a dejar unos días más subida al Classroom y después voy a pasar a eliminarla, ¿sí? Yo lo que voy a hacer después, voy a borrarla de acá, voy a poner editar, ¿sí? Tiki, y después voy a eliminar la actividad y no van a tener posibilidad después de acceder a ella. Así que los que todavía no la hayan hecho, pónganse a hacer la actividad, por favor, les pido que se pongan a trabajar, ¿sí? Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo, otra cosa también aparte, antes de empezar con la clase, le quería pedir autorización, después ustedes me escribirán si me dan permiso o no. Lo que quiero hacer es, fíjense que todavía no corregí las actividades, ¿sí? Todavía no las miré. Si ustedes quieren, si me dan permiso ustedes, yo no lo quería hacer sin antes pedirle permiso, porque, digamos, son sus actividades. Yo lo que tenía pensado es, tal vez para la clase que viene, para el próximo video, de la semana que viene, tomar 2 o 3 actividades y corregirlas como en vivo, ¿sí? Como estoy haciendo ahora compartiendo pantalla, para que ustedes vean cuáles son los criterios que yo tengo para corregir, ¿sí? ¿Qué les marco? ¿Qué cosas me parece que están bien? ¿Qué cosas habría que reforzar? Si ustedes me dan permiso, después me escriben, profe, sí, puede corregir mi actividad, me ponen un mensajito y yo tomo su actividad como ejemplo, digamos, modelo, para corregir en clase, digamos, y que los demás puedan ver cómo les fue en esa actividad, ¿sí? No tengan vergüenza, o sea, no los voy a matar, no los voy a decir, no los voy a retar, no voy a hacer nada malo, simplemente para que ustedes vean cuál es el criterio que yo tengo para corregir, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo en cuenta? ¿Qué les voy a marcar? Si la ortografía, la gramática, las oraciones, la puntuación, cómo está armada la respuesta, si podría agregar algo. Bueno, díganme ustedes si puedo hacerlo para la semana que viene, si me dan permiso, digamos, y yo lo voy a hacer. Voy a agarrar 2 o 3 y voy a corregirlas en vivo. Bueno, cierro el primer paréntesis porque eso no es parte de cómo tenía pensado la clase de hoy. ¿Qué vamos a trabajar en la clase de hoy? Bueno, atención, esperen que voy a compartir la actividad de la clase de hoy, es esta que está acá, y lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer una breve explicación, o sea, vamos a dividir la actividad en 6 pequeñas partes, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es una contextualización de la clase, o sea, acá ustedes van a tener la clase y la actividad juntas, ¿sí? Esto que dice clase 3 acá arriba, fíjense, ¿sí? Esto es la clase y abajo está la actividad. Entonces, lo primero que voy a hacer es contextualizar un poco, después le voy a pasar un video cortito, que lo voy a ver en vivo, después yo voy a apagar la cámara y voy a dejar el video, porque si se los dejo acá, seguramente no lo vean, así que lo voy a dejar en este video, ahora van a ver cómo hago.
Después voy a hacer una explicación sobre el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Voy a remarcar también algunos aspectos de la declaración, algunos artículos importantes. Ese es el punto 4. Después vamos a repasar también algunas características de derechos humanos, algo que ya estuvimos trabajando la semana pasada. Y finalmente, a lo último, vamos a ver y voy a explicar la actividad número 2. ¿Sí? Recuerden que es la clase 3, actividad 2, porque la primera clase fue de presentación. La clase 2, ahí recién expliqué un tema y di la actividad número 1. Esta es la clase 3, pero la actividad número 2. ¿Estamos? Bien. Bueno, arranquemos. Vamos al primer apartado, digamos. Acá tienen como título ustedes la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Acá están las siglas DUDH, un hito histórico. Bueno, y acá, en esta primera parte, ¿qué van a encontrar ustedes? Explica básicamente que a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los mandatarios de todo el mundo, se ponen a discutir, digamos, y a evaluar criterios para poner en común en torno a, bueno, los acontecimientos que habían sucedido, que ahora voy a explicar cuáles son, ¿sí? De establecer como las bases para que eso no vuelva a ocurrir, ¿sí? Y ahí, digamos, es como que empieza, podemos decir que es el comienzo de lo que se conoce como la Declaración de los Derechos Humanos. Voy un poquito hacia atrás. ¿Qué había pasado hasta 1945? Bueno, lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ustedes seguramente lo conocerán, por ahí habrán escuchado nombrar, pero fue que existió el asesinato sistemático de millones y millones de personas a manos del régimen nazi. Es decir, un régimen, una dictadura muy sangrienta que condenó a la muerte a muchísimas personas. ¿Sí? Los sometió, los condenó, los humilló, los maltrató. Básicamente estoy hablando de los judíos. Bueno, después de esa Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades cometidas por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, es como que hay un consenso mundial de que, bueno, que eso no puede volver a suceder, ¿sí? Que no puede haber una persona que decida el destino de millones y millones de personas y sobre todo las pueda asesinar. Entonces, hay como un consenso general, que es lo que después el resultado va a ser la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sí? Un consenso, digamos, en torno a, bueno, esto no puede volver a pasar. ¿Se entiende? Bueno, entonces es a partir de ahí, digamos, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial y finalmente se termina de firmar el 10 de diciembre de 1948, que se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Y acá, bueno, un poco el texto le cuenta que es como un hito, algo, o sea, algo digamos, que trasciende la historia, algo fundacional, algo muy, muy importante, porque, digamos, en esa declaración van a estar los artículos en donde establecen, bueno, cuáles son esos derechos humanos, ¿sí? Y al cual tienen que adherir todos los estados del mundo, ¿sí? No es que en algunos países sí y otros no, ¿sí? Todos los estados deben garantizar que esos derechos se cumplan, ¿sí? Y es responsabilidad del Estado hacer cumplir esos derechos. Bueno, hasta acá, entonces la primera parte de la clase, digamos, ustedes lo que tienen acá, es este marco histórico, ¿sí? Este marco histórico donde hace referencia a cuándo se declaran los derechos y demás, ¿sí? Bueno, ahora lo que quiero hacer acá en este apartado, en el segundo apartado, digamos, yo le puse ahí un ojo porque tenemos que ver este video que voy a pasar a compartir. Es cortito, ¿eh? Así que no se preocupen que no van a estar 2 horas acá. A ver, estoy compartiendo, esperen, ¿eh? Está medio lento la cosa. Acá está, a ver si lo guardé. Creo que sí. Esperen un cachito, que arranque esto. No, este no es el que quiero. A ver, espero que ustedes también lo puedan escuchar, que el sonido les salga también por ahí. Ahí está, sí, este es el video que quiero que vean conmigo.
Bueno, este pequeño video que les acabo de pasar claramente hace referencia a algo que es central y que es muy importante y que es a donde apunto en la clase de hoy, que es el rol de las mujeres, ¿no es cierto? El rol de las mujeres en la posibilidad de hacer modificaciones a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en principio, como ustedes pudieron ver ahí, tenía ciertas preferencias, ¿sí? En los derechos del hombre, bueno, gracias al logro y el trabajo de muchas de estas mujeres que acabo de aparecer en el video, se ha logrado reformular, ¿sí? Esta declaración de los derechos humanos, y se han hecho, digamos, más plural, digamos, que abarque no solamente a una cuestión de género, sino también a todas las personas por el hecho de ser personas, justamente, ¿no? Bueno, la importancia ahí del trabajo de las mujeres para incorporar, digamos, no solamente el rol protagónico de las mujeres, sino de las mujeres como sujeto de derecho. Bueno, ahí ese video, la idea es un poco eso, reflexionar en torno a eso. Simplemente se lo quería mostrar, les puse yo acá el link, ¿sí? Pero digo, bueno, si le pongo el link ahí solo, ni lo van a ver, entonces lo pongo en la clase, lo comparto para que por lo menos les quede ahí y si tengan que verlo, lo pueden adelantar igual, ¿no? Pero la idea sería que lo vean. Bueno, bien. Ese es el segundo paso, ¿sí? Vamos por el segundo paso, te faltan 4 pasos más. La idea es un poco ahora ver el tema que esta Declaración de los Derechos Humanos tiene un preámbulo, o sea, tiene como una especie de introducción. ¿Sí? Vamos a ver, la voy a leer ahora que es cortita, y vamos a ver por qué es importante entender este preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá, entonces, en el segundo, después de este video, ¿sí? Acá tiene esta pregunta que dice, ¿por qué es importante ese fragmento del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Dice, fue necesario que transcurrieran algunas décadas antes de que la Declaración Universal de Derechos Humanos cobrara resonancia en el ámbito internacional y comenzara a funcionar como un estándar en materia de derechos. Aquí vale aclarar que, en términos formales, una declaración no es un documento jurídicamente vinculante, sino que equivale a una declaración de intenciones compartidas por parte de los estados firmantes que no los obliga a su cumplimiento. Sin embargo, la declaración expresa valores básicos del ordenamiento internacional que fueron aceptados por las comunidades de Estado en su conjunto con la convicción de su obligatoriedad, respeto y protección. Es por esto que, a partir de ser citados como marco de referencia, fueron adquiriendo por la doctrina y las jurisprudencias internacionales el carácter de fuente de derecho, es decir, una norma que obliga a los estados a cumplirla y se posiciona por encima de ellos. Asimismo, se ha convertido en un precepto internacional de validez universal que no admite acuerdo contrario y no puede ser derogado excepto por una norma de igual validez. Bueno, esto que explica acá hace una explicación de lo que es el preámbulo. Yo les puse acá, ¿sí? También en la clase, toda la declaración completa, ¿sí? Los derechos universales, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Puse completa, está el preámbulo acá. Lo que explica básicamente acá es que, bueno, que este preámbulo en principio dice como que no es algo judicial, digamos, no es algo que en principio se tenía que respetar en todos los estados, pero después fue cobrando cada vez más importancia, ¿sí? Y de hecho, lo que dice acá es que, bueno, que lo que se logró finalmente es que, a través de ese preámbulo, de esa declaración, es que sea algo obligatorio y que todos los estados del mundo tengan que respetarla, ¿sí? Y no solamente eso, sino que bregar porque se cumplan esos derechos humanos en todos los países. O sea, como que fue, podemos decir en criollo, ascendiendo, digamos, el nivel de importancia, ¿sí? Desde una aclaración hasta que es obligatorio en todos los países del mundo que se cumplan esos derechos humanos. ¿Entienden? Bueno, acá yo lo que hice fue resaltar algunos aspectos interesantes del preámbulo, ¿sí? De lo que es esta introducción. Por ejemplo, donde dice, el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Bueno, ¿esto a qué se referencia? Esto que yo marqué acá, está en amarillo. Claramente está haciendo referencia al pasado más próximo en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando habla de barbarie ultrajante, está hablando de las barbaridades cometidas por el régimen nazi, ¿sí? Contra personas de otro credo religioso, de otra cultura, de otra nacionalidad, ¿sí? A las cuales se les ha sometido a condiciones de vida tremendas,
¿sí? Está haciendo referencia a que, bueno, eso no puede volver a suceder, ¿sí? No va a volver a suceder porque a partir de ahora todos los seres humanos tienen derechos que son universales y que se tienen que cumplir en todos los lugares del mundo. Bueno, hace referencia a eso esta primera parte. Después, ¿qué más marqué? A ver, acá más abajo, en amarillo también marqué, puse, bueno, salté, ¿no? No puse. Dice, y el valor de las personas humanas, de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, fíjense cómo aparece, ¿no? Hombres y mujeres. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Fíjense cómo aparece la palabra libertad, ¿sí? En varias ocasiones, acá, ¿sí? Y cómo también se relaciona con el video que vimos, ¿no? Donde habla también de cómo se logra digamos, incursionar también en este preámbulo a las mujeres, ¿sí? Porque en principio no hablaba de hombres y mujeres, sino que hablaba solamente de hombres. ¿Entienden? Bueno, este preámbulo es importante porque es, digamos, lo que presenta la carta de presentación de lo que después van a ser los derechos, que son los que están más abajo, ¿sí? Acá están los artículos. Fíjense, yo le puse, bueno, acá está, dice el título, la Asamblea General proclama, y acá vienen todos los artículos. Yo, bueno, les pegué todo, creo que son 30 en total, no hace falta que lean todos, yo hice una selección, ahora van a ver, o sea, les pegué todo, pero marqué o resalté, mejor dicho, los que considero que son como más relevantes, tal vez, ¿sí? O para verlo en este tiempo que tenemos de clase. O sea, importantes son todos, pero yo marqué algunos como para hacer un recorte. Bueno, vamos a ir leyendo esta parte que está resaltada, porque también fíjense que hace mucho hincapié en el tema de la educación, de cómo la educación es fundamental para la promoción de estos derechos humanos. ¿Cómo lo dice? Fíjense acá, donde empiezo a subrayar, dice, promuevan mediante la enseñanza y la educación en respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos. Fíjense cómo habla, digamos, el valor que le da la enseñanza a la educación y a la escuela, claramente como un lugar donde se promuevan esos valores, ¿sí? Y donde los chicos, los jóvenes, las niñas, niños, entiendan cuáles son sus derechos, ¿sí? Y ahí la escuela cumple un rol fundamental, central. Fíjense cómo aparece también esto en la proclama. Bueno, vamos ahora sí a la cuarta parte de esta clase de hoy, ¿sí? La cuarta parte tiene que ver, con revisar, con leer algunos de los artículos, ¿sí? Vamos a ver si algunos de ustedes me dirán después si conocían estos artículos, si los escucharon nombrar alguna vez, si sabían estos derechos, sabían que tenían esos derechos o no sabían, ¿sí? Después me van a comentar. Bueno, fíjense, yo marqué algunos acá, ¿sí? Acá resalté con amarillo. El artículo número 1, por ejemplo, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, básicamente habla de la libertad, que somos todos libres e iguales, no importa lugar, país, religión, ¿sí? Somos todas las personas iguales, solamente por ser humanos. Artículo 2 dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Sí? Bueno, el artículo 2 como que refuerza lo que dice el artículo número 1, como que amplía la información, ¿no es cierto? ¿Qué más marqué? A ver. Artículo 3, miren, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de los esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Sí? Esto, en teoría, claramente, después podemos discutir si existe o no todavía formas de esclavitud de trabajo, pero esto está claramente prohibido. Artículo 5, a ver qué dice. Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Sí? Toda persona, ninguna puede recibir tratos también inhumanos. También, discutible, ¿no es cierto? Discutible no porque no crea que así es, sino que no se cumple. Claramente sabemos que hay ciertos lugares donde esto no se cumple. A ver qué dice el artículo número 7. Dice, todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. También, o sea, sabemos que está, pero, como dice el dicho, somos todos iguales ante la ley, pero hay algunos que son más iguales que otros, ¿no es cierto? Hay una cuestión también ahí económica que a veces pesa muchísimo, ¿no? Ustedes tal vez saben a qué me refiero.
A ver qué dice el artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto, bueno, tiene que ver con, sí, con un derecho que ustedes tienen que saber y tienen que hacer valer. ¿Sí? Si no hay una causa previa, si no cometen un delito, no pueden ser, o no podrían ser, detenidos de manera arbitraria. En el artículo 11 lo que dice es, como que refuerza un poco lo que viene diciendo el artículo 9, dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Bueno, esto vieron que se usa mucho en la película Yankee, ¿no? Cuando el policía lo mete preso al delincuente o la persona que captura, le lee los derechos. Una de las cosas que le lee, mejor dicho, les dice, en voz alta, le dice, usted tiene derecho a un abogado, ¿sí? Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra, pero toda persona que detenía se presume inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Por más que se tiene que comprobar ante la justicia que cometió tal delito y ahí sí puede ser condenado como culpable. Entonces, se puede presumir que es culpable, pero si no se comprueba, no lo es. ¿Sí? Bien, a ver qué dice el artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir la residencia en el territorio de un Estado. ¿Sí? También esto en algunos países se cumple, en otros no, veremos. Toda persona dice tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Bueno, esto después habría que reformularlo, ¿no? Después de la pandemia, no sé si se cumple tal cual, ¿no? Porque se cerraron las fronteras recién ahora, se han empezado a abrir las fronteras y ahí uno de los derechos fundamentales no se cumplió, ¿sí? ¿Qué dice el artículo? A ver, el artículo 15. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrán encontrarse matrimonio. También, a ver, la idea es que las personas que se ponen de acuerdo para casarse lo puedan hacer. Sabemos que hay lugares, países donde esto no es así, ¿sí? Que hay todavía casamiento por conveniencia, por arreglos económicos. ¿Qué dice el artículo 17? Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. ¿Qué más? Voy a ir salteando. A ver, el artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. ¿Sí? Cualquiera se puede juntar. Partido político, religión, lo que fuera, se pueden juntar libremente, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Qué más? El artículo 21. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esa voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal, igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Claramente, hablando de la democracia, ¿no? De que toda persona tiene derecho a emitir su voto y a elegir democráticamente quién quiere que lo represente. ¿Qué otra cosa? A ver, artículo 23. Derecho al trabajo. Después el artículo 2 dice toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a un salario por igual trabajo. También sabemos que esto a veces no se cumple. ¿Sí? Uno trabaja más de lo que cobra, generalmente no cobra lo que produce, cobra mucho menos, pero bueno, está establecido que tiene que ser de otra manera. ¿Qué más? A ver, bueno, que derecho en el punto 4, derecho a crear un sindicato o asociarse a un sindicato. Derecho a descansar, si a tiempo libre, a vacaciones pagas, también es un derecho humano, que en algunos países se cumple, en otros no. ¿Qué más? El derecho también, dice la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonios o fuera de matrimonios tienen derecho a igual protección social. Esta cuestión tiene que ver con que hay hijos, ahora no tanto, pero antes se diferenciaba lo que eran hijos legítimos de ilegítimos. ¿Sí? Para la ley eran diferentes, hoy en día son todos iguales y están obligados a pagar, a mantener a sus hijos, sean con tu pareja oficial o no, son todos iguales. ¿Y qué más? Bueno, toda persona tiene derecho a la educación, ¿sí? Debe ser gratuita, al menos en lo concernente a la instrucción elementaria y fundamental. Esto también, hay países donde la educación es gratuita y se cumple, caso Argentina, ¿sí? La educación pública y gratuita. Hay otros países donde esto no se da así, ¿sí? Según lo que establece acá, debería ser gratuita para todas las personas que puedan acceder. ¿Qué más? Bueno, esos son algunos, digamos, los que yo marqué. Después hay muchos más, obviamente, pero yo remarqué esos o resalté eso como los más relevantes, ¿sí? Después me dirán ustedes si conocían todos estos, si no los conocían, qué les parece y demás. Bueno, ¿qué más? Bueno,
Después también algo que vimos la semana pasada que tiene que ver con las características de los derechos humanos, ¿sí? Eso es algo que estaba en el video de la semana pasada, que lo nombraba un poco así al pasar, pero acá yo lo que hice fue un cuadro donde explica las características principales, ¿sí? Que son inalienables, ¿sí? Dice que básicamente todas las personas por haber nacido son sujetos de derecho, o sea que no podés delegar tu derecho humano hacia otra persona, ¿sí? Es para todos iguales. Son progresivos, y como dice acá, los estados tienen la obligación de realizar acciones y tomar medidas para que los derechos humanos se cumplan progresivamente. A su vez, las normas posteriores o sucesivas que se legislen en un estado no pueden contradecir, limitar ni atentar los derechos ya reconocidos. O sea, el Estado, la idea es que se vayan adquiriendo cada vez más derechos, ¿sí? Y que los nuevos derechos no se superpongan con los que están. O sea, un nuevo derecho no puede reemplazar a otro, es algo que sea para mejor, pero no es algo progresivo, no regresivo. No es que yo te doy algo ahora, después te lo saco, te lo quito, eso no se puede hacer. ¿Qué más? Irrenunciables. Bueno, eso claramente es más que claro, ¿no? Ninguna persona puede renunciar a su derecho. ¿Sí? Por el hecho de ser persona ya tiene esos derechos y no es que dice yo firmo un papel y renuncio y ya está. ¿Sí? Eso no se puede hacer, es inherente a la persona. No hay forma de que se renuncie. ¿Qué más? Transnacionales, básicamente que tiene que ver con que no están vinculados a un territorio, nacionalidad, sino que por el hecho de ser persona, en cualquier lugar del mundo vos tenés los mismos derechos, o al menos debería ser esto, así. ¿Qué más? Exigible, dice el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos de las personas y la sociedad puede reclamarlos ante el mismo Estado, o bien en caso de no obtener respuesta ante instancias supranacionales, o sea que las personas tienen derecho de exigirle en primera instancia al Estado que cumpla sus derechos humanos, y si ese Estado no cumple, tiene la capacidad de exigirle a organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Exigirle que haga cumplir esos derechos. ¿Qué más? Justiciable, dice los derechos humanos, en el caso de que un Estado no cumpla con sus obligaciones, pueden ser objeto de litigio en el plano de la justicia internacional, un poco referido a lo que explicaba recién. Y por último, son imprescriptibles. Básicamente que no tienen vencimiento, que no vencen, ¿sí? Es para siempre, por siempre, para todas las personas. Y no es que tiene un plazo, dice, bueno, 10 años, 20, no. Esto no vence nunca, son imprescriptibles. Bueno, esto modo repaso, esta última parte es un repaso de lo que vimos, porque ya algo en el video de la clase pasada tenían con respecto a esto, simplemente es un repaso, ¿sí? Lo que les pido es que lo vuelvan a leer, lo vuelvan a repasar, si algo no les quedó claro, después me lo comenten, pero es un repaso, esta última parte de lo que veníamos viendo, ¿sí? Bien, y ahora vamos a la última parte de la actividad, que es la más importante, la que más le va a interesar a ustedes, porque es donde van a tener que poner de su parte toda la inteligencia, astucia y capacidad para resolver esta actividad. Bueno, la actividad consta de 4 puntos, ¿sí? O sea, es como el apartado 6, pero esta última parte, acá viene la actividad. Fíjense que yo les dije al comienzo que estaba arriba de todo, estaba la clase y abajo está la actividad. Esto es lo que tienen que hacer. O sea, ¿cómo deberían hacer? Bueno, leer primero la clase, escuchando el video si quieren o no, si no lean directamente la clase, y después resolver la actividad. La actividad tiene esta característica. En principio, la primera parte, que es el punto 1 y el punto 2, ahí le voy a pedir que ustedes realicen un ejercicio de imaginación, ¿sí? De hipotetizar, o sea, plantear un posible escenario, ¿sí? Y lo escriban. ¿De qué manera? Miren, bueno, vamos a repasar. Repasar no, vamos a ver, mejor dicho, porque todavía no lo vimos. El punto número 1 dice, lean las citas que aparecen a continuación. Acá tienen 2 citas, cita 1, cita 2. ¿Sí? Esto que está acá marcado. ¿Se ve? Bien, perfecto. Ustedes háganme así con la cabeza, yo me voy a dar cuenta que me están viendo y que me están dando bolilla. Si no, no me doy cuenta. Bueno, cita número 1 dice, ningún derecho nos fue otorgado sin una lucha previa, ninguna lucha es posible sin debate. La cita 2 dice, arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquista, dice. Hasta ahí son 2 citas, frases sueltas que no tienen, digamos, no las firma nadie. ¿Qué tienen que hacer ustedes con esto? Bueno, primero leer la cita como yo la acabo de leer,
Y después empezar a imaginar, ¿sí? A pensar, a volar con la imaginación. No vuelen tanto, ¿sí? Vuelen un poco, no se vayan tan lejos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, dice, imaginen quién o quiénes pueden haber pronunciado estas palabras y cuándo. ¿Sí? Para ustedes, ¿quién lo dijo eso? ¿Sí? ¿En qué momento histórico? ¿En 1950, en 1980, en 1800, en el año 1500? ¿En qué momento piensan ustedes que están situadas esas dos frases? ¿Sí? Piensen eso. Es a modo de hipótesis, ¿eh? No va a estar correcta ni incorrecta. O sea, salvo que se vayan muy por la rama, ¿no? Si me dice que lo dijo alguien en el 2 antes de Cristo y no, me pifiaron un poco, pero traten de contextualizar, de empezar a pensar quién los dijo, habla de la emancipación femenina, así que tal vez está hablando del voto, fíjense más o menos ahí, por ese lado. Bien, ese es el punto A, ¿sí? Imaginar qué pondría yo ahí, por ejemplo. A ver, voy a hacer un ejercicio. Voy a poner acá, a ver si me sale. Yo pondría, por ejemplo, ¿no? Para mí, esta frase fue dicha por un grupo de mujeres que estaban luchando porque se reconozcan sus derechos al voto, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que yo pienso. No vale repetir ese ejemplo, porque me voy a dar cuenta. Miren que es muy valioso mi ejemplo. Bueno, ese puede ser uno, ¿sí? Pero son dos frases. Yo puse ahí una como muy general. Bueno, usted tiene que hacerlo con las dos frases, con cada una. Punto B. Dice, a los derechos de quiénes se estaría haciendo referencia. Los derechos de la mujer, del hombre, ¿de quién? La pregunta C. ¿Por qué se menciona la necesidad de lucha y debate? ¿Por qué dicen que hay que luchar? Así que sin lucha, no, donde dice, sin lucha previa, ninguna lucha es posible sin un debate. O sea, luchar por luchar sirve solamente o hay que debatir y luchar. ¿Qué piensan ustedes? Eso lo dejo a consideración. La pregunta D dice, ¿a qué prejuicios podría referirse y de quiénes? ¿Quiénes tienen prejuicios contra ellas? Sí, que son mujeres, ¿no? ¿Por qué tienen esos prejuicios? ¿Qué concepción había antes con respecto a eso? ¿Sí? Y el punto E, ¿a quiénes está dirigida estas palabras? ¿A quiénes, o sea, a quiénes quieren mostrar algo, básicamente? ¿Sí? También ahí es hipotetizar, ¿eh? Lo que ustedes crean que sea correcto, siempre y cuando lo puedan fundamentar, lo colocan, ¿sí? A modo de hipótesis, de imaginación, de, no sé, alguna argumentación que ustedes tengan para sostener eso, lo ponen, ¿está? No le voy a poner que está mal, porque es su opinión, sus hipótesis, salvo que, como dije hace un ratito, que se vayan mucho por las ramas. Pero ahí les pido que vuelen con la imaginación y que pongan lo que les parece. Bueno, ese es el primer punto, punto 1, de la actividad 2. El punto 2, fíjense, ¿qué tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer en el punto 2 es observar esta imagen que tiene. Es una foto. Una foto en blanco y negro, donde vemos a 1, 2, 3, 4, 5 caballeros. ¿Sí? Fíjense más o menos el atuendo, que es en blanco y negro, el atuendo de los muchachos, el atuendo de la señora que está acá parada. Entonces dice, observa la siguiente imagen y escribí un texto breve que describa la escena. Ten en cuenta las siguientes preguntas. O sea, tenés que escribir un texto que describa la escena. ¿Qué está pasando? Bueno, yo veo que hay una señora que está vestida de blanco, que está frente a no sé, un jurado, ciertas personas que están ahí. Dice, ¿quiénes aparecen en la foto? No hay nombre, no hace referencia a nada ahí abajo. Puedo utilizar que, no sé, acá veo que hay personas. Esto parecería ser una urna. ¿Sí? Si esto es una urna, entonces, bueno, los que están acá serían como eh, las personas que están ahí digamos, custodiar no la palabra, sino perdón, para corroborar que el voto sea correcto, ¿sí? Autoridades de mesa, ahí está esa palabra que no serían, serían autoridades de mesa, puede ser, ¿sí? Hay uno que está como más sonriente y hay otro que está como más serio, me parece. Fíjense las miradas también, este tiene cara como medio de costado, medio como desconfianza, ¿sí? Por eso dice el punto C, ¿qué expresan las miradas y los gestos de las personas fotografiadas? ¿Sí? Ahí también, fíjense las miradas, cómo mira ella, cómo mira él, cómo mira este. Ahí también tienen que hipotetizar.
Si hay algo que les llama la atención a ustedes, no sé, a ver, a mí qué me llama la atención. Bueno, me llama la atención que, no sé, que sea un lugar donde, bueno, por ejemplo, la señora que está muy paqueta, está vestida muy, muy elegante, digamos, que el lugar no parece un lugar como muy, ¿no? Como muy elegante, ahí se ve como la pared media hecha pelota de fondo, no sé, estoy tirando cualquiera, ¿eh? Y para hacer al aire libre, como que hay mucha luz para esa imagen, me parece a mí, no sé. Y la pregunta E dice, ¿cuándo y dónde habría sido tomada esta imagen? ¿En qué momento de la historia argentina? Ahí le di una pista, ¿no? ¿En qué momento de la historia argentina se fue tomada esta imagen? Fíjense, acá que parece ser un policía este que está acá, con el sombrero. ¿En qué momento, sí, en el histórico, fue tomada esa fotografía? Bueno, ahí tienen que ustedes volar con imaginación, pensar, reflexionar un poco, indagar, buscar un poco de información. O sea, esto les pido que lo hagan leyendo así, ¿no? Como viene el texto, no vayan de abajo para arriba porque ahí van a hacer trampas, sino que vayan viendo y poniendo lo que les parece. Bien, ese es el punto 1 y 2, son, digamos, a mera interpretación suya y tienen que tirar hipótesis. Bueno, a partir del punto 3. El punto 3 ya cambia la cuestión porque tienen que leer un texto que es una especie de cronología, ¿sí? De diferentes momentos históricos en Argentina. Ahora arranca con 1912, con 1911 en realidad, ¿sí? Después 1912, 1919, 1920. Bueno, tienen que leer primero este texto que está acá y responder la pregunta que está acá. Es el punto 3, punto 3, el punto 3A, B, C, D y E. El punto 3A dice, ¿por qué les parece que la convocatoria realizada a inscribirse en el padrón electoral en 1911 no aclaraba que eran solo para hombres? Bueno, eso lo van a poder responder si leen el texto que está acá. La pregunta B, ¿a qué otros excluyen también la convocatoria según los requisitos que aparecen en el texto? La C, ¿quiénes son los ciudadanos según esta ordenanza municipal? También tienen que leer el texto. Dice, ¿cómo se vio la ley Sáenz Peña perdón, cómo se vio la ley Sáenz Peña no excluye expresamente a las mujeres? ¿Por qué el padrón electoral se elaboraba en base al registro de servicio militar que era obligatorio y solo para varones? Acá brevemente te va a explicar que la ley Sáenz Peña es una ley que establece el voto secreto universal, entre comillas, y obligatorio, y esa ley Sáenz Peña se da en el año 1912. Motivo por el cual después una gran cantidad de personas puede votar por primera vez, pero tiene la particularidad que para poder votar las personas tienen que estar inscritas en el registro del servicio militar. Es decir, que no había un padrón como hay actualmente donde aparecen todas las personas, sino que lo que se establecía es si esta persona está en condiciones de ir al ejército o ir a la guerra, ¿sí? Está inscrito en el servicio, en el registro militar, entonces puede votar. Para ese entonces, ¿quién se podía alistar para el ejército? Solamente los hombres, varones mayores de 18 años. ¿Sí? Entonces, como se toma ese padrón, ese registro, digamos, de servicio militar, para poder votar está esto de universal, por eso yo decía que es entre comillas, no es tan así, porque hay una gran cantidad de población que no está en ese registro de servicio militar y no puede ejercer el voto. Ya sé, más o menos se estarán imaginando a quién me refiero, ¿no? A qué sector importante de la sociedad me refiero que no puede emitir el voto. ¿Ah? Bien. Después el punto E dice, volver a leer el texto, volver sobre el texto que escribiste a partir de la fotografía de la consigna A, o sea, que tienen que volver a la consigna A, que es esta que está acá. ¿Sí? Esta consigna. Esta consigna. Y dice, la mujer que aparece, no, perdón, la consigna es esta. Acá, esta, la de la foto. ¿Sí? Esta. 2A sería. La mujer que aparece allí es Julieta Lantieri, recorriendo los comicios realizados en 1919 en la ciudad de Buenos Aires, en los que se presentó como candidata. Imagina que la foto va a ser publicada en un diario de la época. ¿Qué título le pondrías? O sea, ¿usted qué título le pondría a esa imagen? Yo, por ejemplo, a esta imagen le pondría como título, a ver si puedo hacerlo, le pondría, a ver, esperen que estoy buscando cómo hacer un comentario al costado. A ver, yo le pondría, como título, si tuviera que publicarla en un periódico, pondría, por primera vez,
es en la historia argentina, una mujer se presentó a emitir su voto. Por ejemplo, puede ser un título, ¿no? Como si estuviera publicando un diario. Eso sí soy un diario progresista. Si fuera un diario bastante conservador, diría la provocadora Julieta Lantieri se presentó a votar desconociendo, diciendo que no estaba habilitada para hacerlo. Con él, ¿no? Si fuera un diario más conservador, más, ¿sí? De ese estilo, pondría eso. Y después lo que tienen que hacer es poner un epígrafe. Significa que tienen que ampliar la información del título. Fíjense que dice acá el texto. Imagina que la foto va a ser publicada en un diario de la época. ¿Qué título le pondrías? Teniendo en cuenta la lectura del texto, escribí un epígrafe para la imagen que brinda información sobre la situación de la mujer frente al voto. O sea, un epígrafe es, yo tengo que ampliar la información que puse en el título. ¿Sí? La información que puse acá la tengo que ampliar. Eso es un epígrafe. Bueno, esta además, para los que no saben, Julieta Lantieri es una feminista muy importante que tuvo mucha repercusión en la historia argentina, y además de todo eso, ustedes que están estudiando en la UNAV, hay una sección, digamos, de la universidad que tiene el nombre de Julieta Lantieri. A ver si lo encuentro acá para mostrarles dentro de la UNAV. A ver. A ver si está, si aparece imágenes del sector que se llama Julieta Lantieri. Bueno, acá está la imagen que les mostraba recién. Con Vistarini, Enrique Mosconi, ¿dónde está? A ver. Acá está el mapa, a ver. Bueno, si ustedes conocen, si alguna vez fueron a la universidad, van a ver que tiene diferentes sectores, ¿sí? Acá está la entrada, digamos, por lo que sería Calchaquí, ¿sí? Y si entras a la derecha sería el 7, es el edificio Julieta Lantieri. Fíjense que cada uno tiene nombres de diferentes personalidades, ¿sí? Manuel Sabio, Hudson, Pistarini, Mosconi, Ugarte, y esta es la entrada que está por, creo que es Camino, que es donde está el estacionamiento. Bueno, acá tiene un edificio que tiene el nombre de Julieta Lantieri justamente porque es una personalidad destacada de la historia argentina. Bueno, eso es un dato aparte, no es que hace la cuestión, pero para que sepan que dentro de la universidad hay un lugar que está en honor a esta señora que fue la primera en votar en toda Sudamérica. Bien, es el punto E. Entonces tiene que hacer el título y el epígrafe. El punto 4 dice, lean la siguiente fuente documental que trata sobre una encuesta realizada en 1919 en la que se consulta a referentes de sectores feministas acerca de su mirada sobre la sociedad y las mujeres. Tengan en cuenta las siguientes preguntas. O sea, tienen que leer este texto que está acá en cursiva, y que no es muy largo, y responder estas dos preguntas. ¿Qué preocupaciones manifiestan en relación a los derechos de las mujeres? ¿Qué opinaron las mujeres encuestadas sobre los derechos políticos? Y bueno, esas respuestas las van a poder encontrar en este texto que está acá abajo. Bueno, y eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es la actividad número 2, ¿sí? Fíjense que está abocada directamente a los derechos de las mujeres, el derecho al sufragio, el derecho al voto, ¿sí? Que fue muy importante, claramente, pero en este momento estamos en un periodo histórico, en el momento que, digamos, que transcurre la actividad, en donde las mujeres están luchando por esos derechos, pero todavía no acceden al voto femenino, ¿sí? Eso es lo que se llama la primera parte del siglo XX, ¿sí? 1900, 1950, todavía las mujeres tienen participación política, pero no tienen derecho a emitir su voto. Lo que vamos a ver la semana que viene, la clase que viene, es cuando finalmente las mujeres pueden hacer valer su derecho humano, que es el derecho a emitir su voto, ¿sí? Bueno, que eso se da recién con el gobierno peronista en el año 1952, pero que, con esto me adelanto un poco, es un proyecto de ley que ya venía, digamos, de mucho tiempo atrás, de arrastre,
pero que nunca se podía sancionar porque no había mayoría en el Congreso, básicamente. Bueno, justamente ahí cumple un rol fundamental la mujer de Perón, Evita, para que este derecho se pueda llevar adelante y se pueda aplicar, efectivamente. Pero es digamos, un reclamo histórico del movimiento feminista en la Argentina de las mujeres del comienzo del siglo XX. Bueno, espero haber sido claro, espero que hayan comprendido la actividad, la clase. Si los aburrí, les pido disculpas. Tienen posibilidad de avanzar y no ver todo el video. Traté de compactar todo, de hacerlo lo más rápido posible, pero que no pierda profundidad. Y bueno, les voy a dejar la actividad número 2, ¿sí? Clase 3, actividad número 2, para que trabajen. Saben que tienen, bueno, le voy a poner como fecha de entrega la semana que viene. La semana que viene voy a volver a subir, tal vez, programen un encuentro sincrónico para que nos veamos. No sé cuántos estarán disponibles o cuántos no trabajan o trabajan pero se pueden conectar. Yo sé que el horario no es como muy popular, ¿sí? De la mañana como medio complicado conectarse, pero bueno, estaría bueno encontrarnos alguna vez para que dé la clase por Meet y estén presentes la mayoría de ustedes. Así que en breve les voy a estar comentando cuándo va a ser la clase que voy a hacer por Meet. La voy a publicar con anticipación para que ustedes la puedan agendar. Bueno, y por lo pronto, ahí tienen la actividad, tienen la explicación de la clase. Confírmenme si puedo tomar algunas actividades como ejemplo para corregir y subirlo a la semana que viene, para ver cómo corrijo. Y si tienen alguna dificultad con un texto, con algo que no entienden, me escriben, saben que yo respondo. Así que bueno, eso, nada, es todo por ahora, chicos, chicas. Espero que estén bien y nos estamos viendo la próxima semana con la clase número 4 y la actividad número 3. ¿Sí? Continuamos con el mismo tema, pero vamos a hacer otra actividad. Bueno, los dejo, espero que tengan buena semana y nos estamos viendo la semana siguiente. Nos vemos, chao, chao.